¿Cómo están? Muy buenas noches, les damos la bienvenida como cada viernes a la tertulia de la 8 Palencia. Esta noche estamos muy bien acompañados como siempre, en esta ocasión por Fidel Ramos. Muy buenas noches, ¿cómo está Fidel? Muy bien, Lola, encantado de estar aquí. Ahora que empieza ya a hacer frío, se agradece también un poquito. Estamos aquí al calor de la 8, ¿no? Al calor de la tele. Gerardo Pescador, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo está, amigos? Gerardo? Encantado de estar aquí también. ¿Qué tal por Paredes? Pues bien, además de eso, ha llovido un poco, los agricultores, se ve todo el campo lleno de maquinaria y así. Un poco de alegría. Bueno, pues un poco de alegría, que es lo que nos hace falta en tierra de campos también. A nevar también. un poquitito también, bueno, pues buenas noticias para todos. Bueno, estamos contentos, hay que estarlo, ¿eh? Carlos Hugo Sanz, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, compañero? Todo bien, compañera. Así trabajando, me imagino, para sacar un día más, ¿no? El periódico. Al pie de la noticia y calle. para contar cosas a los palentinos. Bueno, pues de actualidad, vamos a hablar de la actualidad que nos ha dejado esta semana, que ha sido intensa. Vamos a ver algunos de los temas de los que vamos a hablar en nuestro sumario. Primero fueron los problemas de cimentación y ahora el parqué. El caso es que las obras de ampliación del pabellón municipal de deportes se han encontrado en el camino con trabas que han impedido cumplir los plazos. Deberían estar listas para el 16 de noviembre, pero el Chocolate Estrapa Palencia no podrá pisar la pista hasta el 12 de enero. Pues que han gastado dinero a lo bobo, porque si le hacen nuevo, gastan menos que la obra que han hecho. Y yo creo que había sido mejor empleado el dinero en eso, en la cubierta para toros. El CIS ha publicado la última encuesta sobre intención de voto que se realizó ya cuando se había celebrado el referéndum en Cataluña. PP y PSOE siguen siendo las fuerzas más votadas, pero ambas pierden igual que Podemos, que se deja 2 puntos. En el otro lado, Ciudadanos, el único partido que gana en intención de voto y que se queda a las puertas de superar a Podemos como la tercera fuerza en España. Que cada vez tenemos que tener más conciencia de las cosas y ser más sociales y tener más conciencia de país. Y la crisis, por supuesto, que ha influido mucho. La crisis catalana, que ha sido todo. El comercio palentino pone en marcha la campaña Te doy luz con el objetivo de ampliar la iluminación navideña al máximo de lugares posibles de la ciudad. La campaña consiste en la aportación voluntaria de una cantidad económica que se empleará en luces de Navidad. Por cada 5 euros los donantes, bien empresas, bien particulares, recibirán una pegatina acreditativa de su participación. Me parece que, no sé, ya pagamos bastantes impuestos ya, para que nos pongan el alumbrado y otras cosas. No hay dinero para muchas cosas, entonces pues que lo pague el ayuntamiento. ¿Qué más da de ver? Un poco más, un poco menos. Bueno, pues como decíamos, son algunos de los temas que vamos a tratar esta noche, pero la actualidad manda y comenzamos por una noticia de última hora que ha salido hace unas horas aquí en Palencia. Iberdrola ha emitido un comunicado en el que anuncia el cierre de la central térmica de Velilla del Río Carrión, que da empleo directo a 80 personas en el municipio norteño. Gonzalo Pérez Ibáñez, alcalde de Velilla del Río Carrión, ¿cómo están? ¿Cómo ha caído de momento la noticia en el municipio? Buenas tardes. Bueno, pues como puedes comprobar, pues una noticia que digamos, por desgracia ya estamos acostumbrados ya a noticias bastante complicadas ahí, digamos, en el municipio. La verdad, nunca esperábamos que iba a ser la propia empresa la que iba a solicitar al Ministerio el cierre. La verdad que nos ha sorprendido un tanto la noticia. Yo sí me he enterado por boca del director, que ha tenido bien esta mañana acercarse al ayuntamiento y comunicarme la decisión que había tomado la empresa. Entonces nosotros ahora, pues oye, preocupados, porque la verdad lo que supone pues para la zona es un balapalo importante. No tanto para el Ayuntamiento de Velilla, que lo es, para la zona de la comarca de Guardo, también tenemos que tener en cuenta que es un palo duro, digamos, para toda la comarca del Bierzo de la parte norte de León, que son también los suministradores de carbón a la propia central. O sea, no es un problema que, digamos, solo afecta, digamos, a la comarca de Guardo, que ya por sí es importante, sino a todos los ayuntamientos del norte de León y toda la zona del Bierzo. Gonzalo, ¿cabe algún tipo de recurso ante esta decisión de Iberdrola? ¿Tienen pensado hacer algo desde el ayuntamiento? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer a través de las asociaciones que nos representan, como son Acon España, de la que formamos parte, y de las asociaciones regionales, y a través, digamos, de las distintas administraciones, pues hacer la fuerza suficiente, digamos, para que el Ministerio pues no acceda a esa solicitud que le hace la Junta.
Claro, se esperaba el cierre, pero para 2050, si no tengo mal entendido, pero un cierre tan adelantado, ¿no? Me imagino que les ha pillado descolocados. Bueno, la verdad que sí, digo, la sorpresa viene porque por parte de la empresa, digamos, parte de la solicitud, ¿no? No es como hace un tiempo que ha sido, digamos, la partido político, como fue Ganemos, que hizo presentó una moción en el Congreso y sorprende también que lo hayan apoyado partidos como Ciudadanos y el PSOE lo hayan apoyado. Nunca tampoco lo hemos entendido, pero que ya ha salido de la propia empresa, pues la verdad que nos ha descolocado un poco. Sí. Pues muchas gracias, Gonzalo, y seguiremos... Bueno, perdona, y a partir de este momento lo que nos toca pues es, a través de las asociaciones de las que formamos parte y de las administraciones correspondientes, pues intentar, digamos, que eso no sea una realidad, que el Ministerio pues no haya visto bueno a esa petición. Pues muchas gracias, Gonzalo. Vale. Estaremos muy pendientes de la actualidad allí en Velilla del Río Carrión, de todo lo relacionado con el cierre adelantado de la central térmica. Hasta luego. Hasta luego y gracias. Bueno, Fidel, un palo definitivo, ¿no? para la zona norte, que precisamente no pasaba ya por sus mejores momentos en cuanto a empleo. Hombre, yo creo que es un mazazo y nos deja casi en estado de shock, porque decía Gerardo, es verdad, si llueve hay una esperanza en la nieve, pero esto para una comarca donde yo creo que, como en cualquiera, lo que más se valora es el empleo, el trabajo, independiente que a lo mejor estas personas lo reubique una gran empresa como es Iberdrola, pero aquella zona es casi al final un desierto. Ya tienes la percepción de Guardo, pues Velilla, dice el alcalde, va a afectar a todo, al ayuntamiento, a la vida de esos lugares, y al final dices tú, ¿cómo es posible esto? Además de las consecuencias para nuestra preocupación por el carbón, como él ha dicho, en esa zona y en otra comarca. Por lo tanto, me parece una muy mala noticia y a mí me ha dejado pues en estado casi de shock. Bueno, yo por lo menos no esperaba una cosa así en un lugar al que he ido a menudo por razón de amigos, a visitar aquello. Yo no tenía esa perspectiva de algo así tan inmediato como ha sido la noticia hoy. Gerardo. Es que decir, es verdad, es una pena, ¿no? Pero también, vale, entiendo, ¿no?, que como la noticia es de ahora mismo, el alcalde y todo esto, lo que tienen que hacer este tipo de instituciones y sobre todo el municipio no solo es moverse, sino además por sus propios intereses. Un ayuntamiento como el de Velilla prácticamente se mantiene incluso de los propios impuestos que tenga una industria de este tipo. Que pueda alegar la propia empresa, Iberdrola en este caso, cualquier elemento económico, etcétera, para decir pues no me interesa hacerlo, habrá otro tipo de filtros, entre ellos el propio ministerio, donde no solo presione, sino exija a este tipo de multinacionales, porque lo son, hacer estos parámetros, es decir, cuando se demanda más energía, resulta de que hay algo que tenemos aquí, que incluso la materia prima se saca de al lado, no se entiende muy bien por qué se cierra, aunque aparentemente podemos hacernos la idea. Es decir, muchas de las veces lo que se quiere es desmontar la capacidad laboral que se tiene en estos sitios para volverla a hacer en otros lados, de la misma manera que se hizo con el carbón. No interesaba sacarlo de al lado y se traía de Polonia o de Alemania, lo hemos visto. De tal forma que, bueno, que nos dejen de pamplinas, que algo pasa cuando llevamos años y años donde el juego político ha sido, cuando llegan elecciones no se van a cerrar ni térmicas, ni minas, ni nada, pero cuando llega una empresa de turno se la consiente absolutamente todo. Bueno, pues que se haga, vamos, con la rabia que da el decir estas cosas, ¿no?, los que somos de aquí, porque si se le quita a esa zona como Velilla, con lo que se ha hecho en Guardo, y estamos viendo esa zona norte cómo está de deteriorada y sabiendo lo que ha sido, hombre, pues apaga y vámonos, de verdad da rabia. Carlos Hugo. Poco más que añadir, ¿no? Aquí a veces desde la capital, como Velilla está a 100 kilómetros, parece que
que no medimos muy bien el impacto que tiene, pero casi es como si cerrasen Renault a nivel de la capital. Es decir, es un auténtico palo para la zona, palo a nivel social, porque aunque se recoloquen a los 80 trabajadores, van a romper familias, ¿no? Que están allí asentadas, que tienen allí sus casas, sus vidas, sus familiares, y que ahora se van a tener que trasladar a otros sitios, ¿no? Un palo económico también, es decir, de qué va a sobrevivir ahora esa zona norte, los ingresos en el ayuntamiento, como bien ha apuntado mis compañeros, pero lo que genera, ¿no? Es decir, si una familia trabaja allí y obtiene recursos, pues lo va a invertir en Velilla. Ahora, sin esos recursos, ¿qué va a pasar con comercios? ¿Qué va a pasar con tiendas? ¿Qué va a pasar con todo? La verdad es que uno al final no entiende muy bien estas decisiones empresariales, no sabe si se hacen a ciegas o hay un plan detrás, y no sé, y yo sí que he hecho en falta un poco pues la complicidad, ¿no? de las instituciones, no con las empresas, sino con los trabajadores y en la defensa del empleo, sobre todo en el medio rural. Tendrán que lucharlo, el ayuntamiento, los vecinos, la Junta y el Gobierno, pese a que yo creo que el Gobierno ha hecho menos que nadie por mantener el sector en la zona norte de Palencia, pero bueno, hay que dar la batalla hasta la última hora. Claro, la esperanza de que volviese la minería alguna vez a la zona norte era muy pequeña, muy ínfima. Ahora ya con esto, aquellos emprendedores que nos hablaban, ¿no?, de reabrir el pozo de Velilla del Río Carrión, me imagino que ya ni se lo planteen, ¿no?, ante estas noticias. Ahí está, es que no sé si se hace para dar la puntilla al carbón, al sector del carbón, o como se da la puntilla al sector del carbón, ya no hace falta la fábrica. Al final son decisiones que a uno le quedan un poco lejos y que aún así tienen un impacto directo en la zona. Es decir, a veces parece que Iberdrola solicita el cierre y ya se acaba, y parece un mero trámite administrativo en el que no tiene sus consecuencias. Pues sí, oiga, sí las tiene. Entonces, las instituciones, más allá de ver si cumple o no, si ese cierre está motivado o no, tendrán que primar sobre todo la zona, que no sé, recuperarla, invertir y crear un nuevo tejido, no sé si industrial, pero sí por lo menos económico, que cree recursos. Tenemos la experiencia del carbón, es decir, durante años se ha ido desmantelando y ahora mismo Guardo no tiene una salida viable para mantener puestos de trabajo y demás. ¿Dónde están? Lo hablábamos antes, ¿no? ¿Dónde están los millones que se han invertido en los fondos Miner? ¿Dónde está toda aquella reindustrialización que se tenía que hacer? Pues no hay nada. Va a pasar lo mismo ahora con Velilla. La experiencia no lo mismo. Esto que nos dicen, debe haber recolocaciones y así, ojalá, ¿no? Pero en todo caso, desestabilizando. Pero si la térmica de Velilla, por decir algo elemental en el sentido laboral de los propios trabajadores, hasta tiene viviendas al lado. Claro. Quiero decir, hay veces que estas empresas gestionan las cosas desde el punto de vista de mesa redonda, de junta de accionistas, no nos interesa, pero hay alguien, sobre todo gobiernos, junta, ayuntamiento, que tendrá no solo que presionar, sino explicar qué es lo que se va a hacer. Porque en muchos de los casos, cuando se hizo la térmica y cuando se hizo todo esto, igual el propio ayuntamiento cedió terrenos, le pareció bien, porque no dejaba de ser un elemento contaminante. Se ha sufrido de una manera y ahora cuando no interesa, o por motivos que muchas de las veces son exclusivamente motivos económicos, va uno y se cierra. Hombre, alguien tiene que presionar, ¿verdad? Yo creo que sin tener las claves de todos los entresijos que haya, y que es complejo, sí, y es una noticia que nos ha pillado aquí de un sorpaso, solo faltaría el sarcasmo de que se diga que esto se cierra por razones medioambientales. Es decir, una industria como es Iberdrola, que Castilla y León de alguna manera ha explotado en muchos lugares recursos naturales a tope, que tiene una implantación muy grande. Yo no sé hasta qué punto ni el gobierno de la nación, ni el gobierno de Castilla y León, o la ciudadanía, como decía antes mi amigo Gerardo, es para levantarse, porque algunas claves, o sea, no sé, algo se tiene que tomar en cuenta a la población, no son decisiones de los meros accionistas o pequeños accionistas, como podemos ser algunos, claro, que hemos creído en el proyecto de esto, pero también en parte porque genera riqueza en tu zona, y lo que decía antes Carlos, es que al final son familias
que de estar radicadas ahí, que posiblemente han hecho una casita en Cardaño, en otros lugares, porque están enamorados de aquella zona donde han criado sus hijos, han vivido. Estoy pensando en unos amigos de toda la vida que han vivido en estas casas que tú aludías, y hemos ido ahí muchas veces a pasar el día con las ventajas y sana envidia que tuvieran la electricidad gratis, en fin, pero lo entendíamos perfectamente. Claro, es que estas personas los dejan desalmados y eso tiene una repercusión económica más allá del ayuntamiento en ese municipio como es Velilla, y toda la comarca, y el impacto, como habéis dicho ya en alusión a que vale, la mina hay que reconvertir o la generación, pero bueno, era un suministro que se tenía todo a mano. Y nos tenemos que sentir solidarios, ya vale, de que solo es un problema de la zona norte, etcétera. Es que también lo tenemos en Tierra de Campos y en la mitad y en el Cerrato. Es decir, hagamos algo, porque la verdad es que la despoblación que tenemos, que yo siempre se ha utilizado y siempre hemos hablado de ello, y es un problema, pero es que ahora mismo ya es acuciante. Es decir, ¿quién va a poder vivir en estos sitios cuando estamos viendo que incluso, por la otra parte, se nos priva continuamente de los servicios más elementales? Entonces no queda otra alternativa que el marchar, el que pueda. Bueno, pues seguro que en estas próximas fechas, que nos queda todavía muchos días por delante para hablar de este cierre anunciado hoy por Iberdrola de la central térmica en Velilla del Río Carrión. Seguimos y lo hacemos con temas que afectan a la capital. Hablamos del retraso de las obras del pabellón municipal de deportes, y si hubiesen cumplido los plazos establecidos en un primer momento, estaríamos a días, el 16 de noviembre, de la inauguración de la ampliación del pabellón, pero los retrasos se siguen acumulando y la última causa ha sido el deterioro del parque. Primero fue la cimentación del pabellón lo que provocó un retraso en la ejecución de las obras, y ahora el ayuntamiento se enfrenta a otro inconveniente: tendrá que cambiar el parqué. Hay unos informes de la Agencia Estatal de Meteorología que avalan que esos 2 días hubo lluvias de mayor rango de lo habitual. Pero hasta que no se ha puesto la cubierta de manera definitiva no hemos descubierto que el suelo, que el parquet no iba a poderse practicar. Aunque no supondrá un nuevo retraso en las obras, sí un sobrecoste de alrededor de 100.000 euros. Lo que aún está por determinar es quién lo va a sufragar, o la empresa constructora o el ayuntamiento. El pliego establecía la protección, la empresa lo protegió. Ha habido y lo ha protegido, pues no sabemos hasta qué punto. El alcalde ha anunciado que va a iniciar un expediente sancionador a la empresa por el retraso de 2 meses en la ejecución de las obras. Cumplimiento de la legalidad. Si el plazo lo tiene hasta una fecha y sobrepasa la fecha, desde luego desde el ayuntamiento se va a incoar un procedimiento sancionador. En cuanto a la sugerencia de Ciudadanos sobre la posibilidad de retirar la escultura dedicada a Marta Domínguez, el alcalde señala que no es una prioridad. En estos momentos no es ninguna prioridad el modificar ningún tipo del mobiliario urbano. Tampoco se muestra partidario de ampliar los turnos de trabajo, porque considera que no recortarían los plazos. Polanco ha añadido que no es necesario, porque a partir de ahora la constructora trabajará con las empresas subcontratadas que se ocuparán de los servicios de fontanería, electricidad o calefacción. Bueno, pues nuevo retraso, como decíamos, y finalmente Carlos Hugo será la empresa adjudicataria del proyecto quien se haga cargo en primer momento, ¿no?, de esa reparación del parque. Sí, eso ha dicho el concejal de Obras Facundo Pelayo ayer, si no me equivoco, en la comisión, ¿no?, a pregunta de Ciudadanos, y parece que ha dicho que va a ser la empresa quien se encargue de asumir el coste de colocar un nuevo parque, que será entre 70.000 y 90.000 euros, calculan. Yo sé, cuando hablan de retraso en las obras siempre suelo ser muy cauto, porque generalmente me da la sensación de que todo el mundo tiene la culpa. Es decir, cuando existe un problema de cimentación y a los primeros meses, en cuanto meten una máquina, se dan cuenta de que no se puede hacer lo que se hacía, imagino que ahí el ayuntamiento tenía que haber tenido alguna responsabilidad a la hora de, cuando ofrece información de dónde se va a hacer, pues cómo están las cosas, lógicamente. Claro, la empresa pues trabaja al ritmo que trabaja, es decir, si también ha sido una obra con mala suerte, parece que por lo visto el problema que hubo para colocar la cubierta es que se estrelló un camión con las, bueno, pues eso nos contaron, se estrelló con las vigas de madera y tuvieron que volver a hacerlas, entonces bueno. A mí no me gustan que las obras se retrasen, como imagino que a ningún palentino, pero es que este encima nos va a costar casi 4 millones de euros. Hombre, habrá que pensar si se ha podido hacer mejor, si se tenía que haber planificado mejor,
si al final era lo adecuado, visto que al final no va a dar tiempo casi a que el equipo juegue este año en la nueva cancha, ya han dicho que hasta enero nada. Me hubiese preocupado más si fuese un hospital o si fuese un centro de salud. O sea, al final, si es un pabellón deportivo, pues me preocupa un poco menos, pero la verdad, yo creo que al final en una obra todo el mundo tiene culpa si se retrasan, tanto unos como otros. La empresa se le dio un tiempo, se le dio un mes, acaba el día 16 y parece que no va a acabar, y ahora toca exigir responsabilidades, que lo acaben lo antes posible y que por fin se pueda inaugurar el pabellón. Pues claro, anda, es evidente, pero cuando se había hablado de vamos a hacer una reforma porque es necesaria en el pabellón, porque tenemos un equipo de baloncesto que efectivamente es un referente a nivel nacional, etcétera, y tiene que jugar en una cancha determinada, y se hace todo esto, y resulta de que el propio ayuntamiento, hace poco decía el señor alcalde que incluso este tipo de costos, 100.000 euros más, pues también eran insignificantes. Bueno, jolín, cuando se habla de estas cifras y es del presupuesto general de todos los palentinos, hombre, por favor, un poquitín más de prudencia. Y, en todo caso, el ayuntamiento, cuando hace un contrato, efectivamente tiene por ley unas fechas y es donde tiene que exigir a la propia empresa que cumpla con ello. Puede haber unas prórrogas, que las ha habido en este caso también, pero es que continuarán. Y que diga ahora el alcalde, de verdad es que, bueno, yo no lo sé si miden un poco las palabras, pero decir que el Instituto de Meteorología dice que ha llovido en exceso cuando estamos viendo la necesidad de agua que tenemos, bueno, cualquier cosa de estas. Hagan ustedes el favor de exigirle a la empresa o a quien sea que cumpla con lo que tiene que hacer y lo haga. Porque igual en lugar de tener efectivamente pues unas herramientas, unos instrumentos, una cantidad de trabajadores trabajando en ello, pues igual tiene menos. Este tipo de cosas tendrá que hacer el ayuntamiento un seguimiento un poco más importante. Y entran, el otro día también lo decía el alcalde, cuando se le pregunta incluso de la estatua de Marta Domínguez, y además entran al trapo de ello. Dice, bueno, no solo no es lo más importante, hombre, no es lo más importante si hemos cambiado el nombre porque realmente nos perjudicaba el nombre de Marta Domínguez, que hasta el momento pues parecía que era el emblema, pasando lo que ha pasado, no vamos a entrar en ello. Hombre, hagan el favor ustedes también de hacer la remodelación al completo. Sí, mira, aquí hay una serie de despropósitos. No vamos a volver, como decía algún entrevistado, si se hizo aquí, se tenía que haber hecho o no. Pero nos estamos luciendo con las instalaciones deportivas. Nuestro gran estadio de fútbol, con mucho dinero, un fiasco. Ahora aquí, vamos, que no es moco de pavo, tras haber hecho unas reformas que habían terminado en el 2012, se vuelve a hacer una intervención casi no sopesando nada. Ya sería un chiste lo que decía el alcalde, que esto no sabemos quién lo va a pagar. ¿Quién te va a hacer una contrata? ¿Alguien? ¿Algún empresario va a hacer algo sin saber quién le va a pagar? Lo primero que tiene que tener claro es quién me lo encarga, quién me va a pagar. Y nos metemos en una serie de cosas donde yo creo que la penalización que se dice aquí, porque estamos hablando de dinero, por esas leyes de lo público, no es tan significativa que pasen 15 días o que se vayan 3 meses después. La penalización va a ser la misma, creo que está en torno a un 5% y eso ya lo tienen calculado. Pero yo quería añadir un elemento más. Esto tiene un impacto, más allá de que no es tan importante a lo mejor como el trabajo, el comer, de lo que la noticia que comentábamos antes, tristemente, en el propio club y en la afición. Tiene una repercusión que no se está evaluando y que es así. Menos mal que no subimos a la ACB, porque ya teníamos que haber pedido perdón y haber plegado, habiéndonos a lo mejor previamente arruinado. Pero es fácil calcular, de eso sabe, lógicamente va a ser el presidente y el club, que en torno a lo mejor a 80.000 o 100.000 euros sea la repercusión que tiene en la baja de abonos, en los gastos que el club le origina, en impresería, en historias, en esto. Y entonces esto, para un club, estar entre 80.000 o 100.000 euros, con un presupuesto en torno a 500.000 o 600.000, es una baja
sensible importante. Entonces, esto casi lo sabía todo el mundo, de que lo que se iba a hacer no se iba a cumplir, y es posible que estas fechas que ahora dicen en enero puedan seguir siendo elásticas, porque ahora la propia empresa está en un consorcio, una UTE, con un sinfín de empresas, donde los distintos oficios vamos a ver qué pasa, cómo cumplen, cómo se ejecutan. En conjunto, al final, es una inversión muy grande, que ojalá se llenen esas 5.000, ese exceso de plazas que se van a hacer, porque es muy triste ver un estadio de fútbol con 200 o 1.000 espectadores y sea para 10.000, y quizá va a tener menos consistencia nuestro pabellón, casi lleno, un elogio para toda la Leb de Oro, comentado por todas las aficiones, que este era el paradigma de lo bueno, con una organización seria y una dirección seria como tiene este club deportivo. Ojalá esto no sea una señal de desafectar o de perder. No quiero ser pájaro de mal agüero, porque bastante malas noticias tenemos como para que este deporte o esta afición, que es, como digo, un ejemplo en todos los conceptos, fundamentalmente en la dirección del club y en la respuesta un poco, me imagino, también de la afición que acompaña, no sea un mazazo, porque ya ahora tiene una repercusión. Yo hablo por carne propia, tenía 2 abonos, no los he hecho porque no pensaba ir a Villamuriel. Somos cómodos y es distinto coger ahora las cosas, ir caminando ahí, salir y tomar algo en algún bar, que desplazarte con un problema también de estacionamiento, de embudo en Villamuriel, aunque el pabellón es un elogio y está muy bien, digamos, todas las referencias son buenas, pero quiero decir que tiene una repercusión en la afición, en el ánimo, una imputación en el propio club, una repercusión que en estos datos que doy, quizá alguien los podría contradecir, pero no estarán muy alejados de la realidad, y sobre todo la percepción en la ciudadanía de que parece que las cosas se juegan con el dinero de todos, con mucha alegría y con poca seriedad, diciéndose cosas que casi se sabe objetivamente que no se van a cumplir. No se puede argumentar unos factores meteorológicos, porque en un año encima con tanta sequía y sabiendo que posiblemente tendrían que haber desmontado aquel parque, y otra cosa que no lo hubieran contemplado en la obra, porque si tú colocas ahí unas grúas o lo vas a tener abierto a tanto tiempo, independiente de estos accidentes en ese tipo de láminas, o la vistosidad o lo bonito, que vamos a ver los técnicos que han orientado ese diseño y lo demás, que eso ha costado mucho dinero también, para al final tener estos resultados de, como yo digo, desafección y percepción de que se gestiona mal los dineros que son de todos. Han pasado 8 meses desde que la pasarela elevada de los 3 Pasos, construida por Adif, se abrió al tráfico. Hemos vuelto a los barrios que une esa pasarela para conocer cómo es la convivencia con la misma. Recuerden que fue una obra muy polémica que recibió muchas críticas. Ahora lo que exigen los vecinos sobre todo es mayor seguridad. La seguridad es la principal preocupación de los vecinos del Ave María y de San Antonio acerca de la pasarela de los 3 Pasos. Las barandillas que se han puesto son barandillas que no cumplen una normativa muy lógica, por otra parte, que sea que no pueda escalar un niño por esas barandillas. El acerado es estrecho, las vallas, los niños en esas vallas que han puesto se pueden colar, y es más, si no les llevas agarrado de la mano, muchos chavales incluso hasta se podrían caer. No solo en la pasarela, también en el Ave María reclaman más seguridad sobre el asfalto. Piden semáforos porque recuerdan que están en zona escolar. Hay un colegio aquí que hay 3 pasos muy importantes que pasan muchos niños, y he pedido pasos elevados, más señalización, más vigilancia, porque es que esto por la noche, de verdad, por la noche desde la calle Astudillo o desde el Paseo Vittorio Macho hacia acá es una autopista para los coches. Ambas partes coinciden en que la obra no está como se prometió en un inicio. Con unos jardines, con unos árboles, que iba a quedar precioso, que iba a ser un seguimiento del entorno del Parque de San Antonio, y eso es incierto. Una solución que no convencía desde un inicio porque se sigue esperando que algún día llegue el tan reclamado soterramiento. El soterramiento sería lo principal
para quitar todos estos problemas que hay. Recuerdan que aunque llegue algún día ese soterramiento corto, no se olviden en ningún caso de esta zona. Bueno, pues soterramiento aparte, que ese debate da y ha dado para mucho. Hablamos de esos problemas que denuncian los vecinos de ambas partes, como es, Gerardo, la seguridad, sobre todo con las vallas, ¿no?, que las encuentran demasiado pequeñas y demasiado accesibles para los niños. Sí, efectivamente, se ve que ha sido una obra, todos nos acordamos de cómo ha salido esta pasarela que se hizo, todo a la carrera, con la idea de que el AVE era importante inaugurarle y estaba muy bien, pero claro, Adif o el ministerio que ha hecho esta pasarela, pues yo creo que no ha cumplido con lo que tenía que hacer, no solo desde el punto de vista de seguridad, sino estético, el del planteamiento incluso peatonal. Uno cuando coge esa pasarela y ve las pequeñas rotondas, tanto para entrar en ella como para salir, la verdad es que además de estar fatal, no están hechas de acuerdo a la normativa. Si encima dicen los vecinos, que son los que en realidad lo están sufriendo, vemos un poco la queja que hay, la pregunta es, el ayuntamiento de Palencia, es decir, cómo vela por la seguridad o el planteamiento de su propia ciudad, o otorga lo que el ministerio en un momento determinado ha dicho. No olvidemos incluso que cuando este tipo de obras se hace mal, el deterioro es continuo. Ya veremos qué tipo de vejez tiene esto, o si es solo provisional, porque según dicen ahora hay que soterrar el ferrocarril. La verdad es que esto es el cuento de nunca acabar. ¿Qué tipo de gestores tenemos, ¿no? Donde en un momento determinado son críticos cuando el partido de turno está gobernando y cuando estamos gobernando otros, resulta de que lo que nos den está muy bien hecho y además lo defendemos. Oiga, por favor, escuchen a los vecinos, porque además es muy importante dentro de la ciudad de Palencia. Hay una serie de barrios que necesitan, además de promocionarse, de poder, porque se tiene suelo, porque hay viviendas, porque hay colegios, decían los vecinos. ¿Qué es lo que se tiene en cuenta? Y también llamar la atención a los propios vecinos que cuando se vaya a pedir el voto se sepa claramente quién miente. Y se les pueda decir, oiga, que ustedes antaño logaño fueron unos mentirosos, por favor. Escuchamos ahora a Fidel porque se nos echa casi el tiempo encima. Sí, nada, yo creo que ya lo han dicho y ahí hay que estar muy atento a lo que dicen los vecinos. Pero si hay unas claves para cualquier cosa, yo diría accesibilidad, seguridad y, por supuesto, sostenibilidad. Yo tengo la impresión de que es una obra faraónica que no es tan fácil para los propios automovilísticos, la ciudad está estrangulada, y que me parece lamentable que se haga algo sin prever las dificultades que puede entrañar para niños, o sea, poner más. Por lo tanto, oye, repárese, subsánese, y lo de siempre, lamentablemente, es como con tantos intervinientes, con tanta polémica como hubo, no se toman las medidas de verlo. Yo lo he visto aquello hacer y me parece como el parto de los montes, porque con poco y sin tener muchas nociones de ingeniería o de arquitectura, casi con lo que había antes, abajo, yo hago un paso con unos semáforos y economizo bastante dinero porque pasarían menos camiones, automóviles y de todo. Y aquí se ha gastado un montón de dinero, lo haya pagado quien lo haya pagado, y encima para que haya un descontento y que los vecinos... No, lo hemos pagado todos, Fidel, lo más perdona, importante, bueno, quiero decir, sea por la vía del Estado o lo que fuera, los vecinos estén insatisfechos. Lamentable. Carlos Hugo. Fidel y Gerardo han dado la clave. La obra la hace Adif y hasta donde yo sé, que es hace un par de semanas o 3, todavía no se ha entregado al ayuntamiento. Es decir, porque el ayuntamiento tiene un listado de deficiencias de esa obra. La pregunta es, una de ellas, por cierto, es efectivamente que las barandillas son escalables por niños, lo cual está prohibido. Que creo, si no me falla la memoria, que lo denunció Ganemos hace ya varios meses. Mi pregunta es, ¿a qué está esperando el Ayuntamiento de Palencia para exigir a Adif que solucione los defectos de la obra que ha hecho para Palencia?
Pues es lo que tiene que hacer, es decir, llamar y decirle, oiga, tengo aquí una barandilla que no se puede, las zonas verdes que me prometieron no están, hay problemas de, yo qué sé, de velocidad, todo, sí, hay un listado, es que está hecho el informe con los problemas que tiene la obra. Oiga, pues llame a DIF y exíjalo, en vez de hablar del soterramiento corto de tal y demás, llame al ministro y diga, oye, por favor, llama a DIF y diles que quiero que solucionen los problemas que tiene la pasarela que me hicieron hace 8 meses y ya está, y eso es lo que hay que hacer, es decir, yo no veo tanta complicación, porque al final lo que tienen que hacer las administraciones es defender el bien de los ciudadanos, es que las obras se hagan con el dinero y se hagan bien. Eso son las administraciones, Hugo, pero es que el propio ayuntamiento tiene herramientas elementales técnicas para poder decir, oiga, como usted no lo hace, lo hago yo, y le paso la factura a usted. Quiero decir que... Es decir, yo he preguntado no una, ni dos, ni tres, varias veces por ese informe, porque me interesaba y porque, además que se dijo al principio que no, que eso no, público, y sí que es. Entonces, y no se sabe nada, es decir, no se sabe si lo han exigido, si no lo han exigido, si ADIF ha contestado, si no ha contestado, si les ha dicho que nada. Pues oiga, pues lo que sí que saben los vecinos es que llevan 8 meses pasando por ahí y a mí me ha pasado, pues yo no paso por ahí con mi hijo pequeño porque como eche la mano y escale, se asoma, es decir, puede haber una desgracia. Imagino que como yo, los 4.000 o 5.000 vecinos que viven a un lado y a otro de la pasarela. Pues, oye, Ayuntamiento de Palencia, por favor, exija a DIF que de una vez por todas arregle los defectos que tiene la pasarela y ya está. Ya está Alfonso llamando al ministro de Transporte, que es buen amigo de él, claro, y que lo ponga en arreglo. Y si no, como dice Gerardo, que lo haga el Ayuntamiento, pero no pase una desgracia. Demasiado condescendientes somos los vecinos, no tan agresivos. No se abuse de esa buena pero fe. sí, yo creo que las declaraciones de los propios vecinos son elementales, es decir, porque ellos son los que lo viven, claro, y estamos diciendo esto. Antes de que pase algo, por favor, que hay algo que se tiene que hacer por seguridad, efectivamente, y si no, pues no se da la obra de paso, que el ayuntamiento tiene técnicos para poder decir antes de abrirlo si se puede o no se puede. Lo que parece que ha caído en un limbo, ni se rechaza ni se acepta la obra. Y hay que ser espabilados, porque la accesibilidad que yo te decía al principio, tú pasas con el coche, y yo conozco bien aquella zona porque la ando más, pero estaba perdido, no sabía por dónde tenía que tirarme, o sea que no es tan fácil. Por eso digo, accesibilidad... Lo que nos decían un poco también, que sin semáforos, pues por la noche también se convierte en una pista de carreras, la parte de la Ave María. Hay un colegio donde sí que se ha actuado, ahí el ayuntamiento sí que ha actuado y ha limitado la velocidad y no sé si se llegó a plantear poner algún badin incluso a la puerta de un colegio que hay. Pues me parece bien, es decir, ante una reclamación, pero es decir, eso no tiene que evitar que el ayuntamiento como administración sea reivindicativo con otra administración que le ha hecho una obra a medias o no a medias, bueno, sin acabar o sin estar como tiene que estar para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Bueno, pues como se nos echa el tiempo encima, nos quedan muy poquitos minutos, vamos a dejar la intención de voto de los españoles por la crisis catalana de lado, nos vamos a seguir quedando en Palencia porque ha habido un tema también esta semana que nos llama muchísimo la atención y es una campaña que lanza el propio comercio palentino para que los vecinos y las empresas colaboren en iluminar la Navidad. Bajo el nombre Te doy luz, piden, como decíamos, a palentinos, a particulares, a empresarios, empresas, el que quieran, hacer aportaciones voluntarias de dinero para ampliar los lugares a los que llegan los adornos luminosos en Navidad y así que los barrios tengan más luces. Cada 5 euros el donante va a recibir una pegatina acreditativa de esa ayuda que ha colaborado a iluminar Palencia. Bueno, ¿qué les parece esta iniciativa del comercio? Haríamos, como decía un poco los testimonios de la gente en un inicio, la labor por el ayuntamiento. Carlos Hugo, ¿qué le parece? ¿Usted estaría dispuesto a colaborar? A mí me parece una iniciativa original y lo agradezco que el comercio tenga iniciativas que son novedosas y que, oye, pues está bien. No creo que vaya a funcionar porque ya hemos visto muchos ciudadanos que dicen, oiga, es que el que tiene la responsabilidad de llevar la luz navideña fuera del centro urbano es el ayuntamiento, no soy yo. Yo ya pago impuestos, no voy a pagar todavía más. A ver cómo va, creo que se va a quedar en nada, pero bueno,
ya que estamos, pues propongo también, oye, ¿por qué no hacen un concurso de iluminación de fachadas, por ejemplo, que podría ser bien y así dar un poco de luz a los barrios, en vez de que los ciudadanos sean los que den dinero, que el ayuntamiento abra una especie de concurso, por ejemplo, que sé, 1.000, 2.000, 3.000 euros de premio, y la comunidad de vecinos que mejor decore su fachada navideña, pues se le da un premio, las 2 o 3 o 4 y demás. Y a lo mejor así, pues movemos un poco más el ambiente, que es cosa de todos. Tampoco creo que sea lo más importante de la Navidad, la iluminación navideña, y que haya que dar 5 euros para luces. A lo mejor ayuda más dar esos 5 euros a las personas que lo están pasando mal. Gerardo, Fidel, escuchamos su opinión antes de que se nos acabe el tiempo, que estamos ya a las puertas de la despedida. Con Hugo, precisamente por esto, es una idea original, entiendo que tal y como le va al comercio y lo vemos, ¿no? Pero no solo del centro, fíjate en los barrios, lo que tiene que hacer un ayuntamiento, que es en definitiva de lo que se trata, es decir, cuando las cosas van mal, cómo incentivamos para que en todo caso vaya mejor, pero llamar a que pongamos los ciudadanos una parte del dinero para iluminarlo, hombre, me parece como que estaríamos en bancarrota en un ayuntamiento de estos, y no es el caso porque fíjate tú de lo que hemos estado hablando antes, es decir, nos importa todo cuando se haga, porque entiendo, desde la Asociación de Comerciantes de Palencia, pues entiendo que no solo se enciendan las alarmas, sino que hay que poner ideas, que haga el favor el ayuntamiento, otra vez, de cumplir con su obligación. Fidel. No sé, como decía antes Carlos, felicitar al comercio, porque yo creo que en el afán de revitalizar algo que es importante, no sé por dónde vaya la originalidad, me parece interesante como idea. No creo que sea lo más acertado, o sea, me apuntaría a lo que se decía antes, que al máximo una asociación de vecinos o lo que fuera recibiera un premio, un incentivo por el ayuntamiento, porque me parece bien iluminar. La Navidad al final es iluminar un poco para generar más expectativa, más esperanza o más consumo en la ciudadanía. Y me parece legítimo que un comercio en un barrio tenga éxito. El tema es que tampoco lo tienen en la calle Mayor, donde vemos vacíos, y que se emplee la solidaridad tocando la Navidad. Precisamente para esto no me parece lo más acertado ni lo más prioritario, ¿eh? No digo que haya que tirar el dinero ni comprar un calendario solidario, pero seguramente que hay muchas más razones, más necesidades en la sociedad que esto, siendo importante, y sobre todo en lo que hemos analizado, si hay desvíos de fondos, una mala gestión de fondos de cantidades muy mayores, ¿qué se va a sacar con una campaña de este sentido? ¿Y qué sentido tiene que un ayuntamiento que arroja un superávit y que está reduciendo su deuda, pues no tenga otras prioridades? Que me parece importante la de priorizar que el comercio se revitalice, hacer algo por esto, premiar ideas. Yo creo que la campaña de un 6.000 o que se da, hay otras cosas que todo me parece interesante que se siga haciendo y que se sea ese afán de originalidad. Yo propongo, solo así por encima, muy que rápido. el ayuntamiento, muy rápido, que el ayuntamiento incentive durante el año, es decir, no solo en la Navidad, campañas publicitarias en las que a los propios palentinos se nos invite, se nos haga ver que es interesante que consumamos en los comercios de nuestra provincia, de nuestra ciudad. Pues con esa idea de Gerardo les despedimos. Fidel, Gerardo, Carlos, Hugo, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Un gusto. Y a todos ustedes, gracias también por estar ahí. Volvemos la próxima semana. Feliz fin de semana.